Como anunciamos al comienzo del programa, hemos visto toda la situación, ¿no?, de crisis política y social en el hermano pueblo ecuatoriano, y bueno, tras 18 días de paro la semana pasada, el gobierno se vio obligado a retroceder y llegar a un acuerdo con el movimiento indígena y los pueblos del Ecuador. Y entre las conquistas constan, digamos, los 800 millones de inversión para el campo, la reducción de 15 centavos de los combustibles, derogatoria del decreto 95 y reforma del 151 para frenar el extractivismo desmedido, no a la minería en reservas naturales, la derogatoria del estado de excepción, establecimiento de una comisión de la verdad frente a las víctimas de violencia del Estado. Existen muchas cosas que quedan pendientes, las comunidades regresaron a sus territorios, pero la lucha y la resistencia se mantiene en el campo y en la ciudad, en el hermano pueblo ecuatoriano. Y el gobierno tiene un plazo de 90 días para cumplir las 10 demandas de los sectores populares. De caso contrario, reiniciarán la lucha en nuevos niveles. Por esta larga lucha se produjeron muchos casos de víctimas de violencia del Estado y desde el pueblo argentino se fue una misión internacional de solidaridad y derechos humanos, como dijeron en su conferencia en la presentación preliminar la semana pasada del informe de la misión. Era la única misión de derechos humanos que fue a Ecuador. Y para que nos cuente y que nos informe de qué vieron y qué recopilaron, estamos en comunicación con Nicolás Tauber, que él es coordinador nacional de la Organización de Derechos Humanos Liber Pueblo y a su vez ha sido uno de los miembros de esta misión de solidaridad y derechos humanos que fue al Ecuador. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos por allá? Bien, acá en Matanza bien, nubladito, frío. Sí, por acá también en Capital. Y bueno, queremos que nos cuentes cómo fue organizar esta misión y irse a Ecuador y qué encontraron allá en Ecuador, Nicolás. Bueno, para empezar fue una misión que la organizamos de apuro, porque la situación en Ecuador era muy grave, con lo cual no hubo mucho tiempo para planificarla. Fuimos invitados por los organismos de derechos humanos del Ecuador, que están nucleados en una organización llamada Alianza por los Derechos Humanos. Y bueno, partimos una comisión de 8 miembros, fueron distintas organizaciones, el FOL, fue el MTE, fue Juan Grabois, fue ATE, fue la representante argentina de la Asociación Americana de Juristas, fue Pablo García Arena de un organismo de derechos humanos hermano de Mendoza, se llama SUMEM, y bueno, nos hicimos presentes allá, llegamos el viernes, en el marco de una feroz represión ese viernes. De hecho nos aconsejaban no entrar a Quito por nuestra seguridad y cambiar de hotel. Nosotros igual entramos a Quito y nos quedamos en el hotel que habíamos alquilado, que estaba a 2 cuadras de donde era el epicentro de las protestas. Y lo que vimos en nuestros 5 días en Ecuador fue un pueblo valiente, organizado, peleando por sus derechos, y una represión feroz, pero feroz, del Estado ecuatoriano, que reprimió las protestas con el ejército, la Policía Nacional, y también con grupos civiles que se nucleaban en las llamadas marchas blancas o marchas de la paz, que funcionan como grupos parapoliciales, que reprimen, hostigan, disparan sobre los manifestantes en los piquetes o en las comunidades indígenas, en el marco de un discurso xenófobo de odio por parte del gobierno. Mucha discriminación y estigmatización a los pueblos originarios. Muchos indios de mierda, muchos vagos, muchos terroristas, saboteadores. Allá el movimiento indígena es un movimiento que está muy compenetrado en la realidad nacional y a su vez en la actividad productiva. Son los que cultivan la tierra, las frutas,
las verduras, con lo cual, y también frente a esa avanzada represiva, una solidaridad muy grande del pueblo ecuatoriano, el movimiento estudiantil, las centrales obreras y el pueblo en general, el pueblo clase media para abajo, apoyando a los indígenas, se notaba en la calle, en las manifestaciones, cómo los apoyaban tocando bocina o participando. La represión tuvo un saldo de seis manifestantes asesinados durante las manifestaciones. Se abrieron 190 causas penales contra los manifestantes. No se abrió ninguna causa penal contra los policías, los miembros del ejército, de los grupos blancos, lo cual marca también la actuación del Estado, del Ministerio Público Fiscal, en toda esta situación de criminalización y represión. Claro, ustedes decían en la conferencia de prensa que la Fiscalía podía actuar de hecho y no lo hizo. No lo hizo, tuvimos una reunión con ellos, les preguntamos cuántas causas habían iniciado contra los manifestantes en los 14 días que llevaban de paro en ese momento, nos respondieron 189, y cuando le preguntamos cuántas causas habían iniciado contra los policías, los miembros del ejército, de las fuerzas blancas, por los hechos represivos, se miraban desconcertados por la pregunta, o sea, ninguna, no pudieron responder nada. Con lo cual, y también detectamos un grave problema de acceso a la justicia por parte del pueblo ecuatoriano, que no confía, no hace las denuncias, cuando las hace no se investigan, y cuando quiere hacerlas muchas veces ni siquiera se las toman las denuncias, con lo cual una situación de desprotección por parte del Estado muy grande, porque no solo los reprime, sino que después garantiza la impunidad de los que llevan adelante la represión, con lo cual lo único que le queda al pueblo ecuatoriano es confiar en sus propias fuerzas, en sus propias organizaciones. Eso es lo que vimos en el territorio en estos 5 días que estuvimos. Claro, y el pueblo ecuatoriano tiene el derecho a que se investigue en todas las instancias de la justicia, ¿no? Totalmente, y además tienen la Constitución ecuatoriana, el artículo 98 tiene un artículo que habla del derecho a la resistencia, lo que nosotros llamaríamos la protesta social, con lo cual no solo está el derecho a la protesta que está en todas las constituciones, sino que está especialmente establecido en un artículo como derecho a la resistencia, y sin embargo las autoridades hacen caso omiso a ese derecho del pueblo a manifestarse contra las políticas estatales, que tengamos en cuenta, y algo que nos llamó mucho la atención, por lo menos a mí, en Ecuador la economía está dolarizada. Digo esto porque es de interés, porque acá los sectores de derecha más concentrados proponen la dolarización como la solución de nuestros problemas, sobre todo al problema de la inflación, y en Ecuador tienen la economía dolarizada, o sea, van al kiosco y pagan en dólares, y hay inflación. De hecho, la inflación que existe, que es muy alta, es uno de los detonantes de la protesta, con lo cual queda demostrado que las recetas del fondo y de la derecha, un país que tiene un acuerdo con el fondo también, lo que llevan es a más pobreza, más exclusión y peor situación económica general, ni siquiera resuelven la inflación. Claro, sí, entre uno de los puntos que piden el subsidio en 50% del precio, digamos, de los productos a los pequeños y medianos productores, la reducción de la tasa de interés del 10%, son muchas medidas económicas solicitan, digamos. Tal cual, porque están asfixiados, y a su vez el Estado también tiene limitaciones para acceder, porque necesita dólares, no tiene pesos ecuatorianos o una moneda ecuatoriana para subvencionar nada. Con lo cual la situación de Ecuador es muy difícil. Claro. Difícil. Ustedes me decían el viernes 24 llegaron ustedes a Ecuador. Sí, así es. Y en los días que estuvieron, ¿qué zonas pudieron recorrer? Y a vos en particular, ¿qué fue lo que más te impactó? Pudimos recorrer, Quito y todas sus zonas aledañas. Era muy difícil trasladarse por otros lugares del país, además había mucha represión en la zona de Quito, muchas violaciones a derechos humanos, con lo cual teníamos trabajo de sobra. De hecho nos quedó mucha gente por entrevistar, que siguen las entrevistas ahora virtualmente con muchas de las víctimas con las cuales no pudimos hablar. Y lo que más me llamó la atención fue la valentía y la organización del pueblo ecuatoriano.
desde ya los niveles de represión, ¿no? O sea, ya que la policía te asesine no parece sorprender a nadie. Igual los niveles de represión les sorprendían a los propios ecuatorianos. Tengamos en cuenta que se usaban helicópteros para reprimir, se disparaban gases lacrimógenos o disparos directamente desde helicópteros o drones. Se utilizaba, igual que lo que pasó en Colombia, en Chile, en Bolivia, armamento antitumulto, gases lacrimógenos o perdigones de goma de forma letal. Se disparaba a la cabeza, por ejemplo, una munición de gas lacrimógeno a 2 metros de distancia, con lo cual muchas personas desfiguradas de sus rostros o con amputaciones y graves heridas en sus cuerpos, y obviamente con balas de plomo, ¿no? Muchos asesinados con balas de plomo, varios. Claro, y es así como plantearon los organismos de derechos humanos ecuatorianos en la conferencia, que ustedes fueron la única misión internacional de derechos humanos que fue. Sí, hasta ahora fuimos la única. Nosotros entendemos que corresponde que vaya la Comisión Interamericana también y la Relatoría del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero hasta ahora no se hicieron presentes. Entendemos que es importante toda la solidaridad y presencia internacional para tratar de que el Estado ecuatoriano cese con sus violaciones a derechos humanos, porque vimos una violación sistemática aplicada sobre una población civil desarmada. Claro, y este aporte que ustedes hacen de este trabajo que han hecho, de este informe, después, ¿cuáles son los pasos a seguir para que conozca la audiencia y para qué sirve? Bueno, primero la misión sirve para brindar solidaridad al pueblo ecuatoriano, a los manifestantes, a la comunidad indígena en particular, y después para visualizar nacional e internacionalmente lo que pasa en Ecuador. Hay un cerco informativo muy grande, tanto nacional como internacional, sobre lo que pasa. La idea es que ayudar a romper ese cerco, y lo que hacemos es, primero recabamos la información, se lanzaban informes diarios de lo que íbamos haciendo, se lanzó un informe preliminar, que es eso, preliminar, y ahora estamos trabajando en la redacción y preparación del informe final. Ese informe final se hace llegar al público en general, se publica, se hace llegar a las autoridades de Ecuador y a las autoridades del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Eso es el aporte que hace la misión. Claro, o sea, todo este informe y todo lo que recabaron ustedes y sirve también para que esto no quede impune y para que, bueno, se pueda investigar. Sí, sirve también como denuncia. De hecho, se lo dijimos a los fiscales de la Defensoría del Pueblo, que si entendía que no tenía denuncia sobre los hechos, tome nuestras palabras, nuestro informe como una denuncia formal a los fines de que se investiguen estos crímenes, y a su vez se repare en la medida de lo posible a las familias de las víctimas y a las víctimas, porque vimos también una grave situación en el sistema sanitario, no solo por la destrucción del sistema público, sino porque las autoridades del sistema público que responden al gobierno ordenaban no atender a manifestantes que tenían que recurrir o al servicio de médicos particulares o a brigadas médicas de voluntarios que los asistían en los lugares, en los llamados centros de paz que tienen allá, que son lugares donde descansan y se pueden nuclear durante las protestas, que también fueron reprimidos, son víctimas de amenazas de perder sus empleos o de no ascender en su futuro profesional. Y sin embargo, valientemente atienden a los heridos o asesinados del pueblo. Claro, o sea, es directamente un abandono de persona, y fíjate vos que uno de los puntos que reclamaban, durante el paro era la declaración de emergencia del sistema de salud pública y que se entregue inmediatamente medicina e insumo a los hospitales y centros de salud, así que, como vos decís... La misión fue al hospital metropolitano y no había ni paracetamol, el paracetamol se lo tenían que comprar los familiares. Esa es la situación
de desprotección. Totalmente. Con lo cual la situación es muy, muy grave en Ecuador. Claro. Así que bueno, Nicolás, muy importante el trabajo que han hecho como misión de solidaridad internacional con el hermano pueblo ecuatoriano, y espero que esto sirva para que se investigue y que se llegue a la verdad, que se haga justicia y que se repare, ¿no?, a las víctimas afectadas. Totalmente, y bueno, avisar y informar que nosotros seguimos trabajando. El hecho de que estemos en Argentina no quiere decir que la misión haya concluido. Lo que concluyó por un límite de tiempo y presupuestario es nuestra presencia en Ecuador, pero nosotros seguimos en contacto con Ecuador, seguimos recibiendo denuncias y seguimos trabajando en el tema, aunque estemos en Buenos Aires. Claro, ustedes tienen un Facebook, ¿no? Una página de Facebook donde están... Hay un Facebook de la misión, hay un email de la misión internacional ddhh@gmail, si mal no recuerdo, en donde seguimos recibiendo las denuncias, también por los canales de las organizaciones de derechos humanos de Ecuador que nos hacen llegar. Buenísimo. Y también en el Facebook, ¿no?, del Iberpueblo. También en el Facebook del Iberpueblo y por las redes sociales de cada uno de los organismos. Perfecto. Bueno, para la audiencia, entonces, si quieren informarse sobre este informe preliminar que hizo la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos con el Ecuador, es @misión_ddhh_Ecuador, ahí pueden entrar y está el informe preliminar publicado. ¿Algo más que quieras agregar? Agradecerles que le den un lugar a este tema, que parece lejano, pero no lo es, está pasando acá nomás, lo están sufriendo personas como nosotros, y es muy importante de que se fortalezcan los lazos de solidaridad entre los pueblos de Latinoamérica, así que agradecerles que le den difusión a este tema. Bueno, seguramente vamos a estar en contacto, y cuando tengan más novedades, avisanos, y tenés el micrófono abierto, Nicolás, acá en FM Radio. Muchas gracias, y por acá también totalmente a disposición para lo que necesiten o lo que sea. Bueno, así será. Un abrazo grande. Un beso grande para todos.